Hola Vicente, Hola, Anabel. qué alegría tenerte aquí para tu pausa sagrada. Esto es un privilegio, de verdad, de corazón. Y bueno, para presentarte con los debidos honores, aunque no hace falta mucha presentación porque eres tan conocido y tan reconocido en tu ámbito, pero bueno, decir a las personas que Vicente Merlo es doctor en filosofía, es autor de innumerables, bueno, veintitantos libros, me parece, ¿verdad? Sí, Entre ellos, Eres inmortal, tú eres inmortal, La reencarnación, ensayos de la Bhagavad Gita y también Plenitud y Vacuidad, que creo que son los últimos libros. efectivamente. Y bueno, también decir que es un experto en budismo, en meditación y en filosofías orientales y occidentales. Así es que te lanzo mi primera pregunta. Muy bien. ¿Qué es el silencio para ti, Vicente? Con ese nombre tan bonito para tu canal de tu pausa sagrada, creo que no hace falta nada más que pronunciarlo para comprender que estás apuntando hacia el silencio, ¿no? A mí me gusta distinguir dos aspectos o dos tipos de silencio. El primero, que es ya muy importante, es el silencio como ausencia de pensamientos, de emociones, de todo lo conocido. Y eso ya es mucho. Lo que pasa es que a veces uno piensa que solo es eso, que es simplemente que no haya pensamientos, que no haya emociones por lo menos disruptivas, inarmónicas, pero es mucho más. La experiencia muestra que cuando se hace ese silencio como ausencia, aparece un silencio como presencia. Entonces esa presencia es lo que hace que lo que era vacuidad se convierta en plenitud, por llamarlo con esas dos palabras, ¿no? Y por otra parte podríamos decir que esa presencia silenciosa es nuestra realidad más profunda. Es la presencia amorosa que somos desde siempre y para siempre. Madre mía, en la diana. Bueno, yo he podido percibir que a veces el silencio que tanto bien nos hace, efectivamente hacía falta una palabra que también lo uniera con la vacuidad, ¿no? La vacuidad que viene tanto del budismo y el vacío, pero en el vacío suceden muchas cosas. Yo particularmente, desde tu pausa sagrada, pido que se abra el corazón. Es una particularidad mía, personal, ¿eh? Pero me va mejor así, entonces quizá puedo alcanzar a lo mejor eh, una mayor plenitud, aunque bueno, hablando también con una persona dedicada a la meditación, me decía, experiencia, ya cuando estás en la plenitud no hay experiencia. Así es que vuelvo a redirigirte para que nos hables de esa parte de la experiencia, no experiencia, dentro de ese ámbito de la plenitud, vacuidad. Pues esto me lleva a una distinción que me gusta hacer dentro de la meditación entre lo que llamo meditación esencial y lo que llamo meditación integral. La meditación integral no es una acción más, no es un hacer. La parte de la acción en meditación es para preparar el terreno, para desbrozar el terreno, para armonizar nuestro campo áurico, nuestro campo psíquico, como se quiera llamar. Entonces, la meditación integral significa que como no estamos viviendo en esa meditación esencial, que es la esencia de la meditación, hace falta una cierta preparación para la mayoría.
si alguien puede ya vivir la vida cotidiana instalado en esa vacuidad plena, pues estupendo. Pero como la mayoría no sucede así, pues conviene una preparación, que es lo que casi todas las meditaciones, iba a decir todas, pero no, porque el Zen o el Dzogchen entran directamente ahí o te dejan ante el vacío y el silencio y o uno se introduce en eso o se queda toda la meditación dando vueltas con su mente. Por tanto, hasta que la meditación esencial no sea algo adquirido y desde lo que vivimos, preparémonos un poco. Y la preparación es tan elemental como aflojar todas las tensiones innecesarias, observar la respiración, como mindfulness y todo el budismo y todo el yoga nos ha enseñado desde hace milenios, y después calmar la mente. A mí me gusta decir que así como en la vida cotidiana nuestro campo de batalla son las emociones, sobre todo cuando hay interrelación en las relaciones personales, en la meditación el campo de batalla es la mente. Porque a menos que uno esté en un periodo de turbulencia emocional, pues bueno, puede calmarse y entonces llega a la mente. Pero la mente es la que normalmente no para. Y ya sabemos todos que no se trata tanto de hacer un esfuerzo porque se detenga, intentar dejar la mente en blanco, sino simplemente ir observando como ese testigo, ese observador que contempla los movimientos de la mente, pero deja de identificarse con ellos. A mí me parece muy importante insistir en esto, porque desde que repetimos tantas veces el segundo aforismo de los Yoga Sutras de Patanjali, el Yoga Chitta Vritti Nirodha, se entiende que el yoga mental o el Raya Yoga o Astanga Yoga consiste en detener Nirodha, los procesos mentales. Yo creo que no siempre pedagógicamente es muy conveniente. Por lo menos mi experiencia me lleva a decir, no te preocupes si no se detienen los procesos mentales. Simplemente hazte consciente de que hay alguien o algo que está observando todos esos procesos mentales. Y la magia, la alquimia de la meditación consiste justamente en que por el hecho de observar atenta y amorosamente, la mente se va calmando y aunque no llegue al silencio total, yo ya no estoy identificado con ello. Esa es la primera intuición importante en la meditación, el momento en que uno descubre que ha vivido toda su vida embotellado en la mente, identificado con ella. Y por tanto, aunque sea por unos instantes al principio, uno dice, Dios mío, un silencio sin límites, una vacuidad luminosa. Y además eso es mi identidad más profunda. No solo es que esté teniendo un estado de conciencia, es que estoy rozando o instalándome en mi naturaleza más profunda, que es esa presencia silenciosa. Y a veces incluso a las personas que no se han prestado a vivir la experiencia esta de sentarse a sentirse, de alguna manera dicho a lo tu pausa sagrada, em, da miedo, ¿no? Cuando encuentran ese vacío es como, ¡ah! Uy, no, claro, es la falta de relación con la energía primigenia que somos antes de la mente. Es, Claro, en ese sentido es muy importante lo que podríamos llamar una cultura de la meditación para que hasta la mente comprenda que el silencio no es el vacío aterrador, sino que aunque resulte desconocido porque no estamos habituados a vivirlo, se puede descansar ahí. Por eso a mí me gusta decir que meditar es descansar, mira, descansar en el ser. descansar el ser, qué bueno. Entonces, hasta la mente debería estar informada de que la ausencia de pensamientos no es su muerte, sino que es su descanso. Y entonces que se repliegue, que toda la Shakti, la energía de la mente, descanse o se abrace a Shiva, la conciencia, y quede en reposo. Y en lugar de que surja el miedo, que surja el gozo, ¿no? Que es lo propio de la conciencia esencial, que es gozosa.
Exacto. Eh, Llegados a este punto, ya que hemos juntado de nuevo plenitud y vacuidad, ¿nos podrías hablar de tu libro? Bueno, he de decir que es uno de mis libros más filosóficos, con lo cual no quiero asustar al lector que eso de filosofía le suena a conceptos abstractos y demás, pero sí que está pensado no solo, pero también para un público más filosófico, y con eso quiero decir que había escrito mucho más de Oriente que de Occidente, cuando toda mi formación inicial, como tú has dicho, ha sido en filosofía occidental. Y entonces tenía ganas de hacer una muestra pequeña, porque es un libro bastante reducido, de poner en diálogo las sabidurías orientales con la filosofía occidental. Por eso el subtítulo es Una filosofía intercultural, porque entrelazo filosofía occidental, desde los orígenes en Parménides y en Platón, hasta el siglo, si no 21, 20, con Husserl y Levinas y nombres raros, el budismo por otra parte y el hinduismo por otra parte. Entonces lo que hago es tomar como símbolo del budismo la vacuidad, obviamente. Esto es un tema que dentro del budismo es un poco especializado y no es vacuidad sin más, pero quizás no sea el momento de matizar distintos significados, distintas maneras de interpretar lo que es shunyata, la vacuidad. Entonces, vacuidad sería símbolo del budismo y la plenitud, purna, purnata, quiere ser aquí símbolo del hinduismo e intentar una síntesis entre ambos y pensar o experienciar que quizás no están diciendo cosas tan distintas, que a lo mejor son dos miradas distintas, pero para una realidad similar. Por eso en ocasiones pienso en el budismo tibetano, en el Bardo Todol incluso, en el libro tibetano de los muertos, donde una vez se desencarna, después del bardo del vivir, el bardo del morir, se llega al bardo del Dharmata, que es el bardo de la vacuidad luminosa. Y ahí es donde uno deja de identificarse con todas las deidades apacibles o iracundas que aparecen y descubre, o mejor dicho, si llega a reconocer que esa vacuidad luminosa es su naturaleza búdica, el rostro que tenía antes de que sus padres nacieran, en ese momento es cuando puede no volver a encarnar. Solo si no se reconoce que esa vacuidad luminosa, el Dharmakaya, la naturaleza búdica, es mi verdadero ser o mi verdadero no ser, eh, puedo permanecer en él. De ahí la importancia en todo el budismo de practicar la meditación para llegar a ser conscientes de esa experiencia. Creo que era Sogyal Rinpoche, este budista tibetano tan conocido, que decía, es como si haces un viaje para conocer a tu tía, la vacuidad luminosa, pero nunca la has visto ni en pintura ni en una fotografía, no la vas a reconocer. Entonces, antes de morir, medita para, aunque sea una aproximación como una fotografía, un destello de lo que es la vacuidad luminosa, cuando llegues allí, rigpa, conciencia pura, cuando llegues allí podrás reconocerla y morar en ella. Si consideramos eso, quizás esa vacuidad luminosa no está tan alejada, si no es que es lo mismo, de la plenitud de ser, ¿no? Qué interesante. Además, es un tema que a mí especialmente me ha interesado desde hace muchos años. Y enlazo ya con las experiencias post-mortem, ¿no? Pero que, bueno, esto que estábamos hablando está en muchísimas culturas, lo que nos estabas diciendo tú, y también en la cristiana, con la contemplación y el famoso apócrifo María Magdalena, que Jesús le transmitió en teoría, porque todo esto, yo amo todo este tema, pero como bien he dicho, yo no estaba ahí, yo no puedo, la verdad, atestiguar, la verdad, no puedo decir cosas que no he vivido, pero el camino desde la muerte hacia la liberación, también en la cultura eh, cristiana. O sea que por todas partes es como que varias caras de la montaña
que van llegando al mismo, a la cumbre. Y te quería preguntar la parte ahora del camino, que también el budismo tiene bien ilustrado, fíjate, también el libro de los muertos, también los egipcios, maravilla de civilización, nos vienen diciendo, nos vienen dejando dicho en sus escritos que, que hay que ser conscientes para cuando desencarnes poder, según, bueno, ahora hablas tú, que vas a hablar mejor que yo, pero poder identificar quiénes somos sin dejarnos de alguna manera como distraer o poder despistar, y para no quedarnos como entre planos. También hay otras, bueno, son temas que como yo no me he muerto, no puedo decir, pero estoy con un experto que ha escrito un libro al respecto y que me encanta porque es un tema de verdad que a mí me interesa mucho, no porque tenga deseo de vivir la experiencia, pero sí que me vuelve a unificar una y otra vez con lo que somos. Y lo que somos, lo que has estado todo el rato diciendo, a lo que yo me estoy dedicando, no es solamente la mente ni el cuerpo. Así es que te dejo hablar sobre ese tramo cuando uno desencarna, el camino hacia la liberación, lo que tú quieras contarnos, eh, lo que tú hayas descubierto. Es que casi podríamos decir que la muerte es la verdadera pausa sagrada también, ¿no? Y siempre me hace mucha gracia como cuando tú antes decías, claro, como no me he muerto, no puedo saberlo. O los que dicen, nadie sabe lo que sucede al morir porque nadie ha venido a contarlo. Yo siempre digo, pero ¿cómo que no? Primero que tú has muerto muchas veces, Claro, claro, entiendo, entiendo. la reencarnación. Lo que pasa es que, como decía nuestro maestro Platón, al ir a encarnar bebemos de las aguas del río Leteo y nos olvidamos de todo lo anterior, que ya está bien, porque si no, para algunos sería difícilmente soportable. Pero bueno, ahí se hace una pausa, ¿eh? Ha terminado un ciclo, hacemos una pausa y el acontecimiento del morir puede verse como un acontecimiento sagrado. Hay un tránsito, hay un cambio de conciencia muy importante que efectivamente las decenas de miles, cientos de miles de personas que nos han contado su experiencia cercana a la muerte nos han dejado con la miel en los labios porque para la inmensa mayoría de ellos, el 95, el 97%, constituye una experiencia extraordinaria. De hecho, a mí me gusta decir que la ECM, como llamaremos para resumir experiencia cercana a la muerte, es una experiencia mística y es una experiencia iniciática. Si no es una experiencia mística, el encuentro con la luz amorosa que describen todos ellos después de la célebre salida del túnel, pues ya me dirás que es una experiencia mística. Se interprete esa luz como se interprete. No me interesa ahora tanto la interpretación conceptual de qué es esa luz o ese foco de amor radiante e incondicional, sino ver lo importante que es para quien lo vive y lo transformador que resulta. Por eso es una experiencia también iniciática, porque hace que esas personas comiencen una nueva vida, incluso despierten determinadas facultades, muchos de ellos, que es lo que pasa, por otra parte, en las verdaderas iniciaciones. Es como si se nos abriera en cada iniciación algún chakra y las facultades superiores correspondientes a ese chakra en cuestión, pues emergen, afloran, y por eso tantas personas de las que han tenido una ECM, al volver, no pierden el contacto con los mundos sutiles en los que han estado y que han vivido conscientemente. Algunos empiezan a ver los campos áuricos de las personas, de los seres, de todos los seres vivos. Otros despiertan poderes de sanación energética. Es decir, se ha vivido una experiencia tan importante
se ha tocado tanto el fondo del ser, el fondo del alma, el fondo de la realidad fusionándose con la luz amorosa, con esa presencia sagrada, que uno ya no es el mismo. Aquí a la gente siempre le hace gracia aquello que dicen los investigadores científicos, y es que el 70 y tantos % termina separándose, divorciándose, porque la transformación es tan radical que en la mayoría de las ocasiones ya no se es quien se era, se es una persona nueva, el hombre nuevo, la mujer nueva, y el otro o se adapta y se transforma o termina la relación por no tener sentido. Eso ya pasa muchas veces sin experiencias cercanas a la muerte, pero aquí sería un fenómeno paradigmático, ¿no? Que ocurre con frecuencia. Claro, es que los místicos están muy dados a vivir en soledad para poder también ser, para poder ser. Y claro que cuando uno eh, toca esa, lo estabas hablando y me venía espontáneamente el néctar de los dioses. Entonces vienes endulzado si tienes Claro, claro. que volver a este plano, ¿no? A pesar de que hasta hace poco, en la mayoría de las ocasiones, nos amargaban la vida Ah, que mira, venía endulzada, porque ya sabes que lo que ocurría era en médicos, en enfermeras, en familiares, decir, uy, uy, ¿qué te ha pasado? ¿Te estás volviendo loco? No, no, eso no le hagas caso, estabas alucinando. Eso ha sido lo más frecuente hasta hace pocas décadas en las que, bueno, exactamente estamos, yo digo que estamos celebrando el 50 aniversario del comienzo de las investigaciones científicas sobre las ECM, cuando Raymond Moody en 1975 publica Vida después de la vida. lo Y leí, a lo leí. partir de ahí hay una lluvia de investigadores muy serios, muy rigurosos, que han dedicado casi toda su vida a estudiar las ECM. Y eso es verdad, y tan rigurosos y tan serios que es una cosa que no se puede negar, aunque no nos hayamos muerto, está ahí. Claro. A mí una de las cosas que me gusta hacer cuando se habla de las ECM es ponerlas en comparación también con otros fenómenos que son independientes de las ECM, pero que coinciden en muchos casos. Por ejemplo, como se sabe, lo primero que ocurre en una ECM es ese verse fuera del cuerpo, esa salida del cuerpo, esa experiencia extracorpórea. Dime, dime. No, no, que a mí yo no soy alucinadora, ¿eh? Pero en una operación yo lo sentí, yo salí de mi cuerpo y lo vi en una operación hace muchos años. Aquí voy, que esto ocurre a muchas personas en ocasiones involuntariamente, en otras ocasiones voluntariamente, con técnica o sin técnica aprendida, que uno deja consciente y voluntariamente su cuerpo y está viajando por las otras dimensiones. Esa proyección extracorpórea ocurre no solo en las ECM, pero el que ocurra también en otras circunstancias refuerza la validez, porque fíjate que para el paradigma dominante, muy cientificista, estrecho, esto es increíble, literalmente les resulta increíble y entonces lo rechazan. ¿Por qué? Porque se supone que somos solo cuerpo. ¿Cómo yo, mi conciencia, mi ser, mi alma, como se quiera llamar, va a salir del cuerpo? Estos señores están alucinando. Pero no solo eso, sabes que el segundo fenómeno es el encuentro con seres que ya han fallecido. Y de nuevo, independientemente de las ECM, hay un caso que también es investigado independientemente, que es lo que se llama visiones en el lecho de muerte. Pues no habrá gente, y todos conocemos probablemente, que de repente, estando moribundo, aunque no llegue a morir ni sea técnicamente una experiencia cercana a la muerte, de repente empieza a ver a su abuela, a su padre, a su tío, a algún ser conocido. Lo Pues vi. esto es también lo que les pasa en las ECM. Vienen a recibirlos de la otra parte del velo, familiares o amigos que ya han fallecido. Y ya para terminar este punto, y lo Está mismo sucede. interesantísimo, ¿eh? O sea, no te confíes en que termines. Está El interesantísimo. siguiente punto en el que coincide es que ese encuentro con la luz, hay en todas las tradiciones lo que se llama la mística de la luz, porque esa percepción, esa contemplación de una luz
que en ocasiones se funde contigo, tú te fundes con ella, está también muy presente. Por lo tanto, no es solo que las ECM, que yo estoy convencido de que tienen un significado y un alcance muy profundo, el que sean tan frecuentes, el que se estén estudiando tanto, sino que hay otros fenómenos parecidos, paralelos, pero que se complementan muy, muy bien. Con lo cual yo creo que es hora de tomarnos en serio las implicaciones de las ECM. Kenneth Ring, es uno de los grandes investigadores, decía que se está gestando toda una cultura de las ECM, incluso que había un virus benigno, el virus de la CCM, que se está transmitiendo y contagiando a mucha gente la importancia de lo que implica la existencia de la CCM. Y aquí en nuestro país el virus pasa por ese contagioso número uno, que es el doctor Manel Sanz, que está abriendo a muchas personas una ventana hacia el conocimiento de estas experiencias, ¿no? Y bien, porque la parte también racional de científico se ha abierto a estas experiencias místicas, porque cuando una persona que realmente, a veces es como un sonido, ¿no? Si tú tienes mucha, pero bueno, es mi forma de sentirlo ahora cuando hablabas, si tienes mucha razón, o sea, razonamientos, así, solo razón es como un sonido alto, tan alto que no puedes percibir los otros. Por eso la importancia de pararse, quedarse en silencio, porque se van afinando cualidades sensibles, que la sensibilidad para mí es maravillosa, junto con la ternura y la bondad de corazón, pero eso ya cada uno lo va eh, desarrollando, pero la sensibilidad para afinar, porque necesitas percibir, esa es para mí la palabra, otras cosas fuera de la mente cartesiana que nos han, voy a decirlo, adoctrinado en todas las culturas. Eh, Todo tiene su parte buena y su parte mala, pues tampoco sin educación podríamos vivir como vivimos, ¿no? Con lo bueno y lo malo. Te quería también preguntar, hablando ahora como estás hablando de los arcontes, directamente. Mis amigos los arcontes. Ah, Están de moda también, no solo las ¿verdad? ECM están de moda, también los arcontes aparecen con ese gris oscuro o oscuro sin gris con que se Madre los mía. presenta ¿Tú crees de muchas verdad veces. que Jesús avisó de ellos? Bueno, sabes que en los primeros siglos del cristianismo surge una corriente que va a entrar en polémica con el cristianismo, que es el gnosticismo, Ajá. los gnósticos. Entonces, allí ya aparece la noción de los arcontes y del demiurgo que creó este mundo, pero en realidad no es un mundo, ¿no? Y ahora, pues por lo que sea, últimamente ha renacido esa idea del demiurgo, de los arcontes, con una visión que a mí me resulta un poco incómoda. No digo que no haya algo de cierto. De hecho, en todas las tradiciones, religiones incluidas, y especialmente se ha hablado de la lucha cósmica entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad. En el cristianismo es bien conocido con nuestro amigo Luzbel, que es el nombre más bonito de todos los que se le dicen, pero en la India tenemos los devas y los asuras peleando constantemente, Los desde demonios. los primeros himnos védicos hasta la Bhagavad Gita, donde los pándavas están encarnando a las fuerzas de la luz y los Kauravas están encarnando a las fuerzas de la oscuridad. Y por eso son tan crueles y tan vengativos y empieza la guerra del Kurukshetra en la Bhagavad Gita. Por tanto, la presencia en estos mundos de dualidad, de principios o de fuerzas, llamémosle involutivas, regresivos, como se les quiera denominar, que de muchas maneras se presentan, pues digamos que forma parte del plan. Entonces, para mí lo importante no es tanto que no lo crea, que haya algo así, que haya que negarlo, sino determinadas, la importancia que se le concede y las implicaciones que a veces se extraen, ¿no? Como, oh, este mundo es horrible, vámonos corriendo
porque no solo es maya, es que está controlado por los arcontes o por el demiurgo. Yo no comparto esta visión, sin negar que existan las fuerzas hostiles, las fuerzas que para nosotros resultan oscuras, nuestros hermanos de la oscuridad, como me gusta llamarlos más. Todo esto forma parte de un plan divino, luminoso, impresionante. Entonces, lo que pasa es que cuando uno se acerca allí o lo sufre directamente, se desproporciona y parece que eso sea muy, muy importante. Pero serían, igual que otras dificultades en nuestra vida, parte del aprendizaje para convertirnos cada vez más en maestros de la luz y de la oscuridad. Así, así. Me Entonces, encanta. dejemos tranquilos a los arcontes que hagan su trabajo, que nosotros haremos el nuestro. Claro, y es que todo lo que sea oscuridad, miedo, ya bastante, ¿no? Ha habido de esto. Y, Claro, y venimos como de una época como más oscurantista, que hablabas tú antes también, que no sé, y que ahora se va, pero no lo puedo asegurar, pero se va hacia una parte más luminosa, más esplendorosa del ser humano, con estas técnicas que no son solo técnicas, las experiencias que tanto se están fomentando de meditación para poder extraer del ser humano sus cualidades divinas, que también tienen que estar presentes porque somos eso. Así es que claro. En esa línea de lo que estás diciendo, a mí me gusta mucho sacar a colación la idea de que estamos terminando un ciclo. sí, claro. Estamos terminando ciclos de duración distinta. No solo el ciclo más conocido de 2160 años, con el paso de Piscis a Acuario, sino que además, desde mi punto de vista y según bastantes autores, estamos terminando un ciclo de 25.920 años, digamos 26.000, que además es un dato astronómico preciso, ya que es el tiempo que tarda nuestro sistema solar en recorrer los 12 signos del zodíaco, es decir, en dar la vuelta alrededor del centro del Sol, si se quiere, central de la galaxia. Entonces, tiene un significado kármico porque proyectamos todo un ciclo de 26.000 años y ahora estamos terminándolo. Y por eso hay como una precipitación del karma para en los exámenes finales ver si pasamos a otra nueva dimensión más elevada, ¿no? O tenemos que repetir curso, que tampoco pasa nada, como en la escuela, pero en esta escuela de la vida quizás estamos en una encrucijada en la que podemos pasar a una nueva dimensión realmente, sin meternos en el salto de la tercera a la quinta Ya, dimensión, ya, ¿eh? ya. Y todo esto que sería otra historia, que Otra tampoco historia. niego, sino que es. Sí, otro camino distinto al foco. El foco sigue siendo la luz, ¿no? Como cuando yo paso por la cocina y tengo un yin yang dibujado por mi hija, mi querida llamada hija, que lo hizo en un momentito, mientras estaba yo, ella me estaba acompañando y en el súper, y me lo he puesto en la cocina, lo veo siempre, cada día, y a veces cuando hay muchas cosas de fuera con el mundo como está hoy día pasando también, yo lo miro y digo, pero no, es que tenemos derecho a un 50% como mínimo. Es que es la dualidad, o sea, no lo digo yo, es que Claro, como mínimo me toca el 50%. Así es que la oscuridad, mantente en tus límites. claro, claro. En todo yin hay yang y en todo yang hay yin, ¿no? Exacto, exacto. Te referías al Kali Yuga, ¿verdad? A la época que estamos terminando, ¿verdad? Bueno, a mí no me gusta mezclar terminologías y concepciones distintas, porque el Kali Yuga, que es propio de la clasificación de los yugas, de los ciclos en la India, como sabes, si seguimos la tradición hindú, más o menos ortodoxa, faltarían muchísimos años para terminar el Kali Yuga. Por eso prefiero otra concepción y otra terminología que si se utiliza como metáfora lo del Kali Yuga, sí, porque el ciclo que se acaba sería un ciclo de lo que algunos llaman de noche galáctica, en la que la oscuridad en la humanidad ha sido bastante grande. Y a mí la terminología que más me gusta para el nuevo ciclo, que procede de un buen amigo chileno que es Rodrigo Bazán,
entramos en una era de luz o una era del alma. ¿Por qué? Porque se están abriendo nuevos portales dimensionales para que desde la banda de fotones en la que entramos descienda la luz, metafóricamente también. Y esa edad del alma, que encaja perfectamente con la importancia concedida al descubrimiento del alma en las experiencias cercanas a la muerte. Es como si hubiéramos vivido este ciclo pasado de mayor oscuridad, de mayor ignorancia, ignorantes de nuestra alma e identificados exclusivamente con nuestro cuerpo y nuestra mente. Fíjate que la meditación sería otra de esas maneras de hablar del descubrimiento de aquello que está más allá de la mente y del cuerpo. Por tanto, era de luz, era del alma, donde las ECM, donde la meditación están conduciéndonos para el florecer de esa nueva era. de esa plenitud, de esa plenitud tan grande que, que somos. Me Sí. acabas de dejar una de mis palabras preferidas ahí en la boca, el alma. El alma, tan importante también para mí y que muchas veces he investigado simplemente por curiosidad intelectual, porque fíjate que se va a investigar ahí intelectualmente. Pero la diferencia entre alma y espíritu, ¿podrías hablarnos el concepto de alma, siempre sabiendo que esto es un concepto mental, nada más? Pero ¿podrías hablarnos algo más del alma, compartir tu parte? Sí. No es solo un concepto mental, es nuestra esencia personal. Es cierto que para la mayoría de nosotros es solo un concepto y por eso, como generalmente falta la experiencia, pues hemos terminado perdiendo el alma y quedándonos en un robot donde solo hay funciones cognitivas y funciones conductuales. A mí me gusta definir el alma de manera más filosófica que religiosa como un sujeto autoconsciente. Esto significa sujeto, que viene del latín subjectum, y significa que está por debajo de los cambios que sufrimos. Entonces somos nosotros, el mismo ser, la misma alma, el sujeto que sujeta todos los cambios y todos los pensamientos y todas las emociones y sigue siendo el mismo a lo largo de toda una vida, incluso a lo largo de todas las vidas que constituyen nuestra trayectoria kármica. Aquí con el budismo tenemos un problema porque como se ha impuesto una determinada concepción de la Natmavada, de la doctrina que niega la existencia del Atman, pues ahí ya muchas veces la idea de no yo es muy potente. Pero dejemos, por lo menos por mi parte, aparcado al budismo un poco y mi concepción del alma, que fíjate, no hay que irse muy lejos. En Platón, a quien mencionábamos, está con toda claridad esta concepción. El cuerpo físico pertenece al mundo físico, material, sensible, y el alma, su hogar natal, decía Platón, pertenece al mundo suprasensible, al mundo de las ideas. Y cuando no está encarnada, está contemplando directamente las ideas arquetípicas que son las verdades eternas. También en Platón el alma encarna y desencarna. No se entiende Platón sin su afirmación de la reencarnación. Es decir, que aunque prefiero el término sujeto autoconsciente y ahora explico cómo lo entiendo, se puede utilizar perfectamente el término alma en la concepción de Platón y quizás también en la cristiana más profunda. Y también en buena parte del hinduismo, porque aquí nos ha llegado solo como si el hinduismo fuera todo Vedanta y el Vedanta fuera todo Advaita y el Advaita fuera todo el Advaita interpretación Shankara Ramana Maharshi and Company. No, hay mucho más hinduismo y en muchas de esas otras concepciones existe el alma individual, el Purusha en el Samkhya y el Yoga, el Ujú. Chit en Ramanuja, el Psychic Being en Sri Aurobindo. Es decir, en muchas concepciones existe un alma individual que puede estar en comunión con lo absoluto, con Brahman, incluso descubrir que Brahman es la parte más profunda de nuestra propia identidad, pero sin eliminar el alma como sujeto autoconsciente individual, que es el que da sentido a las encarnaciones y es el que da sentido a la liberación.
¿quién va, quién está sufriendo, quién va a alcanzar la liberación si negamos que exista un yo como sujeto responsable de sus acciones y que recoge el resultado kármico? Nunca he podido con esta idea budista si se interpreta así. Por tanto, yo reivindico también, como tú, la noción de alma como sujeto autoconsciente que se sabe ser el mismo a lo largo del tiempo y que al mismo tiempo es eterno. Y de cualquier manera uno siente, por mucho que le digan, ¿no? Cuando te decía el concepto, me refería a que no se puede hablar con palabras, la percepción interna, la autopercepción. Entonces, esa, hay dos cosas que has tocado que en la dualidad, que a veces está más arriba, fue como para mí un shock de decir, pero en serio que por encima de nosotros también hay dualidad, unos que se pegan con otros, y yo digo, ¿y cuándo acaba la dualidad para lograr la unidad? O sea, eso para mí fue un shock. Y luego también un shock, hablando de forma así, pero me tuvo ahí un tiempo tratando de, desilusionada, vamos a decirlo de alguna manera. Yo quería la unidad. ¿Y cuándo se logrará? Si por encima de nosotros también hay dioses buenos y dioses un poco combativos. Bueno, y luego por la otra segunda, no desilusión, eso me generó un poquito más de batalla interna, no mucha, porque la percepción, que es lo que te decía, uno da igual lo que digan, porque si lo tiene, si lo siente dentro, se manifiesta solo. Entonces, cuando me decían, no existe el alma, y yo he sido estudiosa de varias filosofías, pero inocente y seguidora y de verdad, y yo decía, pero, y bueno, no lo cuestionaba siempre, pero nunca me he podido arreglar con ese concepto. ¿Por qué no? Porque realmente yo siento también. Y la emoción, que creo que además forma parte del alma, no sé cómo, yo la siento que está unida y me ha llevado pues hasta donde estoy por esa guía interna. Entonces no es mental, es una cosa energética. La verdad es que es energético. Entonces, el alma es una maravillosa, cuando la has dicho varias veces, para mí es una palabra muy personal, muy intensa. Y te preguntaba la diferencia entre alma y espíritu, porque el alma como que tiene más connotaciones personales, o no sé si personales, como de la comprensión y la experiencia que va teniendo esa energía que somos nosotros originaria a lo largo de las vidas, y luego quizá el espíritu es como la gran unidad, el espíritu donde se fusiona todo y se pierde ya la concepción un poquito del alma, ¿no? Pero dejo aprender de lo que tú hables, porque ahí estoy buscando, no buscando intelectualmente, o sea, el alma me da igual, o sea, yo lo siento. Y yo lo siento, pero lo siento. Pero bueno, háblanos un poquito de la diferencia que crees entre Sí. alma y espíritu. Pues si me dejas me pondré un poco metafísico y, y nos elevamos corriendo el riesgo de sufrir vértigo metafísico. Pero vamos a ello. No voy a desarrollarlo mucho, lo digo muy esquemático y luego si quieres profundizamos en algún punto si no nos hemos quedado allí en aquellas alturas. Desde mi punto de vista, un enfoque integral, que podemos llamar integral, porque creo que recoge las principales intuiciones y experiencias, las principales perspectivas espirituales y religiosas, consiste en decir lo siguiente. Por una parte está el cuerpo y nuestro ego, que lo dirige, después está nuestra alma. Tenemos un alma individual que es distinta de este cuerpo y del ego que normalmente lo coordina y rige nuestra personalidad. La experiencia de las ECM es la experiencia del alma independiente del cuerpo. Después yo prefiero distinguir entre un espíritu individual diciendo que el alma individual también
personal que dura durante todo el tiempo, es sempiterna a lo largo de la manifestación, desde que fue creada o emanada, está viviendo en la manifestación y es un ser evolutivo que va evolucionando a lo largo de las distintas encarnaciones. Pero es como un delegado, como un primer ministro de nuestro espíritu individual que está en plena trascendencia, fuera del espacio y del tiempo, en comunión permanente con lo absoluto, con Dios. Ya en los tiempos que corren no me importa ni pronunciar el término Dios, aunque no sea mi favorito. Entonces, el alma individual es lo que somos aquí en la evolución, pero todo esto es una emanación, una proyección de nuestro espíritu individual. En el hinduismo sería el Jivatman, por ejemplo, pero vamos más allá. Nuestra identidad es todavía más que eso. Es posible disfrutar de una expansión de conciencia hasta el punto de descubrir lo que bastantes autores han denominado conciencia cósmica o conciencia universal. Siempre me viene a la mente un psiquiatra canadiense que es Richard Bucke, que describió en una obra de 2 volúmenes su propia experiencia de conciencia cósmica. Y último paso, máximo vértigo metafísico. Todo eso forma parte, es expresión de la conciencia no dual, del parabrahman. Como tú conoces el hinduismo, menciono alguna palabreja de vez en cuando hindú. El parabrahman del Vedanta más tradicional o el Purushottama, espíritu absoluto de la Bhagavad Gita, que es una de las grandes aportaciones de la Bhagavad Gita. Con lo cual, si rebobinamos, pero empezando no desde abajo, desde nuestro cuerpo y nuestro ego, sino desde arriba, resulta que la unidad primordial, eso es lo que somos esencialmente. El uno. Ekame Bhadvitiyam, el uno sin segundo. Solo que ese uno, frente a lo que a veces se ha concebido pensando que solo eso es real y toda la manifestación es maya, desde esta perspectiva que considero más integral, se manifiesta, se permite el lujo de manifestarse y de existir como esta infinita multiplicidad que existe. Y cada uno de nosotros, alma individual y espíritu individual, es un rostro, a mí me gusta decir un fractal del absoluto, un fragmento de Dios. Imagínate la visión que aparece reconociendo el papel del alma, reconociendo el papel del espíritu individual, si se quiere, de la conciencia o espíritu universal, y más allá el absoluto trascendente. Pues eso eres tú, como dice la Chandogya Upanishad. Qué maravilla, qué maravilla las Upanishads. Albergan tanto sentido. Bueno, te dejo elegir para que nos hables con mucho gusto de Aurobindo, que sé que ahí puedes contarnos muchas cosas, y también Sí. de la Bhagavad Gita, como, como prefieras, porque como el tiempo se va y también yo sé que tú estás ocupado, no sé la hora que es, fíjate, es que se va el tiempo y hablando contigo más, así es que... Es que planteas dos temas inagotables. Sí, no, solo decir que si Aurobindo es una de mis influencias principales. De hecho, esta distinción que he hecho entre alma, espíritu, no dualidad integral, no es que esté en él tal cual, pero sí que digamos que está inspirada en ese enfoque integral. De hecho, en el caso de Sri Aurobindo se habla de Purna Yoga, que es un yoga integral, y de un Purna Vedanta, Advaita, que es un Vedanta Advaita integral, que recoge lo mejor de Shankara y del Vedanta Advaita tradicional, pero digamos que lo presenta de otra manera. Y curiosamente, la Bhagavad Gita influyó en Sri Aurobindo muchísimo. De hecho, se lo llevó a la cárcel cuando, con su compromiso político en la India, vuelto después de 14 años de estudiar en Inglaterra, le llevó a la cárcel mediante una falsa acusación. Allí empezó a leer la Bhagavad Gita y tuvo la experiencia increíble de que absolutamente todo lo que existía
era la manifestación de Krishna. Era Vasudeva que estaba presente hasta en los barrotes oxidados de la celda. Entonces, a partir de ahí hubo, digamos, una relación especial con la figura de Krishna, tanto que en 1926 tiene una experiencia extraordinaria que le llevaría a retirarse a su habitación para el resto de sus días, hasta 1950, y él la explicó como el descenso de Krishna. Y después le preguntaban, ¿pero qué quiere decir eso? Bueno, Krishna es el símbolo de lo que yo llamo la conciencia sobremental, no supramental, que está más allá todavía. Y de alguna manera, pues hubo un descenso de esa frecuencia vibratoria, diríamos hoy, tan elevada, que simboliza la conciencia sobremental en todo su equipo personal. Ya para terminar, yo lo que diría es que Sri Aurobindo encarna como pocas veces el yogi y el místico con experiencias profundísimas y realizaciones importantísimas, con el, no diré el filósofo, ni el erudito, ni el teórico, porque no era ni filósofo, ni erudito, ni teórico, pero al despertar esas facultades de conocimientos superiores, cuando un discípulo le preguntó, ¿pero cómo hace usted para pensar tan bien y escribir obras como La vida divina? Se queda mirándolo y le dice, ¿pensar? Lo que ustedes llaman pensar, yo hace mucho que no lo hago. Mi mente quedó desde la experiencia en 1907 con Vishnu Bhaskar Lele, un yogi con el que estuvo meditando 3 días, en un silencio infinito, y cuando hace falta bajar alguna información, me enfoco y desciende esa información y escribo, pero lo que estoy escribiendo no procede de mi mente. Por eso digo que no es un filósofo, un intelectual, un teórico, pero esa síntesis de experiencia espiritual profundísima, de tomarse en serio el trabajo interior y no solo intelectual, pero al mismo tiempo ofrecer una concepción del mundo muy detallada y muy desarrollada, es una de las cosas que me resultaron fascinantes. Y si a eso le unes los 2 años pasados en el ashram, donde, que fundó él en Pondicherry, donde la atmósfera está casi, estoy a punto de decir, supramentalizada, pero si no supramentalizada, se percibe que aquello es un lugar sagrado con una atmósfera psicoespiritual extraordinaria. Qué maravilla, que me has dejado con ganas. Mira, son ahora mismo y 32. Entonces, o finalizamos y te agradezco mucho, o bien nos hablas de alguna experiencia mágica vivida en, en tu vida, alguna, algo mágico que te transporte a esa parte de plenitud. Me gustaría Pues plantea, despedirás. por asociación de ideas y como estábamos en el ashram de Pondicherry, nunca puedo olvidar, yo había ido a la India con una beca para hacer la tesis doctoral en filosofía, pero en Bombay. Entonces, como allí no encontraba a quien me dirigiera la tesis, me fui a Pondicherry, al ashram de Sri Aurobindo, porque la tesis era sobre Sri Aurobindo. Y desde la primera llegada, al ir acercándome al ashram y al samadhi, la tumba donde están sus cuerpos cubiertas siempre de cientos de flores y de inciensos, de repente percibo que ese silencio que en meditación, llevaba años practicando meditación, solo se había saboreado ligeramente, de repente es como si entraras en un océano o no, de silencio, de paz, de gozo, y que no hacía falta ni sentarse para meditar. Y estás tanto tiempo intentando meditar, y aquí la meditación es un evento, es un suceso que ocurre solo simplemente por entrar en ese océano, te mojas, te inundas, ¿no? A menos que lleves un impermeable, que los hay muchos con impermeable. Este. Bueno, Vicente, ha sido un placer de verdad de corazón. Yo me quedo con más ganas, pero te lo agradezco que hayas dedicado tu tiempo y toda tu bonita energía a tu pausa sagrada. Y nada más despedirte de corazón y agradecerte un montón.
esa energía sobre todo, ya ni las palabras, es la energía tuya. Es que gracias. Gracias a ti por la invitación y por este diálogo tan fantástico y tan fecundo. Gracias, gracias, gracias.